Noticia de última hora. Tú no sabes lo que es el placer. Yo sí. Pero el placer de verdad. Yo sí. Se ha descubierto que no tenéis ni idea. Yo sí. Así que si queréis saber lo que es el placer de verdad y a la vez conocer cómo murió y cuál fue la obra de Epicuro, quédate que yo te lo enseño de una manera diferente. Bienvenidos a mi canal, yo soy Audiolibrer y aquí comienza la muerte y la obra de Epicuro. Muy buenas filósofos, desde el jardín de la casa de Epicuro. Este hombre nació en Samos en el año 341 a.C. y murió en Atenas en el año 271. Mientras tanto vivió y filosofó en una casita rodeada de una pequeña huerta, muy cerca de la Academia de Platón, vamos, casi al lado. Hasta que a la edad de 70 años y aquejado de una prostatitis de caballo, se introdujo en un baño caliente, pidió una copa de vino puro y murió serenamente en compañía de sus discípulos y sus amigos. Pero una cosa hay que tener en cuenta, la expresión vino puro es un tanto confusa. De hecho, algunos estudiosos del mundo antiguo creen que los griegos bebían el vino con algún tipo de estupefaciente, lo cual explicaría que muchas veces lo rebajaran con gran cantidad de agua. De modo que al decir vino puro quiere decir que no llevara agua, pero sí esos esas drogas, como opio o cáñamo. Así que podemos pensar que si eso fue así, Epicuro tuvo una muerte bastante dulce y placentera, ya que el opio actúa como analgésico y relajante muscular. Vamos, que yo no lo sé, que a mí me lo ha dicho un amigo, que tiene un amigo que lo probó un día porque su primo... ¡Pam! ¡Toma la cajita! Vamos, ¿qué podemos decir? Que Epicuro se fue de este mundo por su propio pie y con toda la dignidad que merece el hombre más dulce de toda la historia de la filosofía. Y el primero que centró su doctrina en el concepto del placer. Ey, filos, tranquilo, eso del placer es ya cosa mía. La escuela de Epicuro recibió el nombre del jardín debido al huertecillo que rodeaba su casa. Pero a diferencia de la Academia de Platón o del Liceo de Aristóteles, la escuela del jardín nunca aspiró a convertirse en un centro de producción intelectual. El jardín de Epicuro pretendía ser únicamente un lugar en el que vivir rodeado de gente agradable. Vamos, lo que hacemos cuando nos vamos a una casa rural con amigos, pero hablando eso sí, de vez en cuando de filosofía en vez de fútbol y política. Mira, tenemos que partir de la base de que Epicuro entiende la filosofía como una especie de medicina del alma, como si te tomaras un ibuprofeno pero para el alma. Su misión, por tanto, sería proporcionarnos el remedio que nos cure del dolor de la vida. Es decir, una filosofía que para Epicuro no cure las heridas del alma no tiene ningún valor, ya que el fin último de la filosofía debe ser proporcionar de felicidad al ser humano. Qué bonito, ¿eh? Y para cumplir este fin, Epicuro actúa como si fuera un médico. Primero realiza un diagnóstico y luego le pone remedio. El diagnóstico lo tenemos clarísimo, que el ser humano no alcanza la felicidad porque vive atemorizado. Y el remedio para Epicuro sería cuádruple, porque 4 son los temores que amenazan la felicidad del ser humano. El temor al destino, el temor a los dioses, el temor a la muerte y el temor al dolor. Pero bueno, vamos a analizarlos uno por uno, que son bastante curiosos. El temor al destino es el pensamiento de que nada de lo que hagamos podrá cambiar nuestra vida. Esto, la verdad, que estaba muy extendido entre los griegos, ya que pensaban que los dioses tejían como una especie de maraña que regulaban nuestras vidas y que no podíamos escapar de ellas. Así que Epicuro se enfrenta a esta superstición desde su teoría de la naturaleza atomista. Para él, todo lo que sucede encuentra su causa en los átomos y sus enlaces, ya que estos se deben a fuerzas mecánicas junto al azar. Es decir, para que lo entendamos, los átomos se mueven como les da la gana, de modo que no existe ningún destino predeterminado por los dioses ni por nadie. Nadie escribe nuestro destino, salvo nuestra propia voluntad, ya que la materia es libre y nosotros somos esa materia y esa libertad.
En segundo lugar tenemos el temor a los dioses. Epicuro nos enseña a no temer la cólera divina, porque si los dioses existen, están compuestos de átomos sutilísimos que viven en regiones lejanas, sin preocuparse para nada de la suerte de los humanos. Desde luego que el mundo es lo suficientemente disparatado como para pensar que se haya regido por algún dios, pero ni para bien ni para mal, ¿eh? En tercer lugar nos encontramos con el temor a la muerte. Pues según Epicuro, el alma humana está formada por átomos sutiles y etéreos, pero átomos materiales al fin y al cabo. Al morir se disgregan los átomos de nuestro cuerpo y de nuestra alma, y eso supone la ausencia total de sensación. Entonces la muerte no es nada, y por eso precisamente no habría que temerla. Morir es como no haber nacido, o como entrar en un sueño sin sueños. Un sueño absoluto, libre de las crueldades y de las tristezas de la vigilia. Es fácil decirlo, ¿eh? Y por último tenemos el temor al dolor. Para Epicuro no es difícil soportar el dolor, porque los dolores fuertes duran muy poco y los dolores suaves se pueden soportar. De modo que no nos debemos dejar amedrentar por él. Pues con todo esto dicho, Epicuro considera que la filosofía ha cumplido su primera y principal misión: librarnos de los temores que amenazan nuestra felicidad. Ea, pues ya somos felices. Venga. ¿Sí que juego? ¿Quién dice que no? ¡Mira! ¡Juego con mi melocotonero! Pero ahora viene la segunda parte, que va a consistir en una invitación al placer. Y aquí llegamos a su máxima. Epicuro mantiene como ideal de vida general que lo único que puede hacer feliz al hombre es el placer. Por eso a esta filosofía se le conoce con el nombre de hedonismo, porque viene del griego hedoné, que significa placer. En consecuencia, el objetivo de esta felicidad sería buscar el placer y rehuir el dolor, y para eso Epicuro nos pone dos reglas. La primera, aceptar y disfrutar el placer que se nos presenta, a menos que la razón prevea que de él se derivará un dolor futuro superior. O sea, que Epicuro nos recuerda que ciertos placeres de la vida a la larga pasan factura. Es decir, que si nos ponemos morados de tocino, por ejemplo, pues en el momento puede estar pasándolo muy bien, pero a la larga puede ser perjudicial para nuestra salud. Y así, con todo. Y la segunda regla viene a decir prácticamente lo mismo, pero al revés, que hay que apartarse del dolor presente, a menos que la razón prevea que ese dolor va a aportar un placer futuro superior. O sea, que no nos traguemos ninguna amargura a no ser que sepamos que ese dolor va a aportar algo beneficioso en el futuro. En definitiva, placeres todos. Así que venga, todo el mundo a gozar, pero eso sí, con tacto, ¿eh? Y para ayudarnos a hacerlo con tacto, Epicuro nos distingue entre el placer de los sentidos y el placer intelectual. En el primero nos dice Epicuro que ya que su satisfacción nunca puede ser completa, lo mejor es limitarlos al máximo. Eso ya os gusta menos, ¿eh? Aquí la idea de Epicuro es que la comida, la bebida o el sexo, por ejemplo, no pueden ser el centro de nuestras vidas, aunque eso tampoco significa que nos tengamos que abstener de nada de eso. ¿Entendéis por dónde voy, no? Ahora bien, porque el placer fundamental para Epicuro es el placer de la amistad, y a esto hay que unir los placeres del intelecto, ya que son los únicos que no nos pasan ninguna factura desagradable. Bueno, el de la amistad depende, ¿eh? En definitiva, la vida del estudio y el cultivo de la amistad son las fuentes de donde más claro surge el placer. Y al final ya veis cómo hemos ido a parar más o menos al mismo sitio donde había llegado Aristóteles. Desarrollar nuestra inteligencia supone un placer inmenso, dulce y continuo, gracias al cual obtenemos la ataraxia, un término griego que nosotros entendemos así como la tranquilidad del ánimo, y que es la esencia de la felicidad. Os dije que yo sí sabía lo que era el placer. ¡Ja! Pero una cosa sí nos quiere advertir Epicuro. ¿Cuánto tiempo? Te has liado ahí a hablar y me tienes abandonado en este vídeo. Pero bueno, Epicuro advierte que si la felicidad radica en la tranquilidad del espíritu, en la ataraxia, la vida social intensa será un obstáculo para la felicidad. Epicuro decía esto muy sabiamente: vive ocultamente. Esa es la norma fundamental que nos ha legado Epicuro. Vivir en sociedad, sí, porque no queda más remedio, pero vivir lo más oculto socialmente posible, ya que la sociedad es una fuente de desasosiego para el ánimo.
Epicuro hubiera flipado en esta época con el Facebook, el Twitter, el Instagram, los stories. Pero lo malo de todo esto es que Epicuro escribió numerosos tratados donde explicaba su teoría del atomismo y su doctrina ética. Pero desgraciadamente llegaron los cristianos, tan dados a ellos a imaginar cochinadas y barbaridades, y consideraron a este filósofo como una representación viva de Satanás y su jardín un lugar en donde se hacían orgías perversas. Así que durante la Edad Media todas las copias existentes de los tratados de Epicuro fueron quemadas en la hoguera para que las generaciones futuras no nos contamináramos de estas teorías hedonistas, ya ves tú. Pero a pesar de todo esto, sus breves fragmentos que se conservan hoy en día han llegado a encontrar a muchísimos discípulos, entre los que yo me encuentro, para qué negarlo. Y espero que después de ver este vídeo también os sintáis un poco tentados a convertir vuestra vida en un jardín de placeres sencillos. Al fin y al cabo, la vida ya sabemos que es muy breve, y Epicuro advierte que todo hombre sale de esta vida con la sensación de que acaba de nacer hace un momento. Es buena la frase, ¿eh? Además, no os fiéis nunca de los que reniegan del placer, porque o mienten o son unos amargados y unos resentidos. Pero sea lo que sean, son peligrosos. Así que hacedme caso, porque con esta frase de Epicuro nos despedimos hasta el vídeo siguiente. No existe una vida placentera sin que sea sensata, recta y justamente vivida. Ni puede vivir sensata, recta y justamente sin el placer. Quien no tiene tal criterio no puede vivir gozosamente.